Bueno, lo que hemos constatado, que son los datos que son persistentes, es que ha habido una caída definitivamente genuina de la informalidad, que ya no es atribuible al impacto de la pandemia directamente, porque al principio en el mundo entero la informalidad cayó por el efecto de que, bueno, de que se cerraron las actividades y la gente se fue para su casa, es decir, se fue del mercado de trabajo. Eso ocurrió en el mundo entero. Pero después también en general en el mundo y particularmente en América Latina, la informalidad volvió a las tasas pre-pandemia y no ocurrió así en Uruguay. Uruguay mantuvo una tasa de informalidad que es promedialmente 3 puntos por debajo de la que teníamos antes. Antes de la pandemia estábamos en el 25%, ahora está en el orden del 22%. Entonces, era importante tratar de entender qué fue lo que pasó. Bueno, lo que pasó probablemente tenga que ver con múltiples factores. Puede ser que una parte, sobre todo los de mayor edad, que estaban en la informalidad y estuvieron fuera del mercado durante 2 años, ya definitivamente no hayan vuelto. Eso puede explicar un poquito, pero también lo que creemos es que lo que hubo fue una valorización de los beneficios de la formalidad. Es decir, hay que recordar que cuando estalló la pandemia, los trabajadores formales tuvieron beneficios vinculados con seguros de paro, con subsidios para las unipersonales, con créditos también para las unipersonales, que los trabajadores informales no podían tener por la sencilla razón de que no estaban registrados. Entonces, eso hizo que el valor de la formalidad, que es un valor muy importante porque implica beneficios, implica protección, pero que no es visible en la vida cotidiana, cuando estalló la pandemia se visibilizó. Una protección más visible para los empleadores, porque los trabajadores es de suponer que pueden conocer que están más amparados estando dentro del sistema que no. No, para los empleados mismos, para los trabajadores. Es decir, los trabajadores que pueden acogerse a algún tipo de formalidad probablemente hayan optado por recorrer ese camino. También para el empleador, pero el empleador no estaba en ese momento en condiciones de generar una ampliación de trabajadores formales. Pero el empleado, el trabajador, siente que por ahí hay que encontrar algún camino para estar cubierto, porque si estás cubierto, si estás formal, si estás registrado, podés tener acceso a beneficios que de otra manera no tendrías. Se indicó que ha aumentado el número de personas que están abriendo unipersonales. ¿Cómo ha evolucionado y también cómo se lee eso? Porque en definitiva es formalidad, pero capaz que es un manejo de dependencia distinto respecto del empleador. Sí, hay que analizar bien los números. Ha habido algún incremento de unipersonales, tampoco eso explica la caída de 3 puntos de informalidad. O sea, no es que que eso se explique todo por creación de unipersonales. Las unipersonales, algunas han crecido, otras que son microempresas, al contrario, se redujeron, las que tienen dependientes. O sea, la modalidad del trabajador por cuenta propia puede haber aumentado un poco, pero es todo un cúmulo de razones las que pueden explicar este fenómeno. Lo cierto es que para nosotros es un indicador de que hay que seguir trabajando en caminos de acceso a la formalidad. ¿Ahora es estructural ese nivel que queda o cómo se le entra? La lectura que hay a esta altura, porque lo decía bien el economista Brum, si hubiera mucha gente que está en la casa porque quedó afuera del mercado, pero que querría trabajar, aparecerían las cifras de desempleo, que son la gente que está buscando empleo. Y la tasa de desempleo está baja. Y los datos que hay del mercado laboral para el ciudadano ya saben que el empleo está reactivado, entonces tendría que aumentar el desempleo. Por lo tanto, es muy probable que no es que haya un montón de gente que se fue del mercado de trabajo porque no había mercado y no vuelve, sino que probablemente hay muchos que decidieron no volver por otras razones que habrá que investigar más en detalle. ¿Entran como pasivos, o sea, pasivos? Entran como inactivos, pueden ser inactivos. Inactivos pueden tener distintas modalidades, pueden ser jubilados, pueden ser jubilados que también eran informales, porque hay gente que trabaja en la informalidad porque siendo jubilado no puede formalizarse.
porque es uno de los requisitos del acceso a la jubilación. Y sobre eso también hay que trabajar para adelante, hay que trabajar sobre la compatibilidad entre jubilación y actividad. No está bueno que sea tan blanco y negro. Si tú te jubilás de un día para el otro, no podés trabajar en nada, bueno, salvo excepciones. Parece que esas son cosas que tenemos que incorporar para adelante. ¿Qué medidas van a tomar para mantener esta informalidad baja o bajarla aún más? Como habrán visto, no es que hayamos tomado medidas específicas, la informalidad bajó porque hubo una respuesta del Estado rápida en cuanto a medidas de contención a los que son formales. Eso generó una atracción hacia la formalidad. ¿Pero de ahora en más? Bueno, estamos trabajando sobre eso. Ministro, le cambio de tema. Están trabajando en un proyecto de ley para regular el trabajo de quienes trabajan justamente con aplicaciones. Sí, estamos trabajando sobre eso. Está claro que es uno de los fenómenos nuevos, junto con el teletrabajo, son esas dos modalidades que han emergido con fuerza en estos últimos tiempos, y todo indica que el avance tecnológico y la digitalización va a empujar esto para adelante. Hoy tenemos dos modalidades clásicas, lo del transporte de pasajeros y el delivery, es decir, la distribución, fundamentalmente el envío de alimentos a domicilio, pero no solo de alimentos, empieza a haber de otros productos. Entonces, lo que a nosotros nos parece es que tiene que haber una regulación más específica que garantice los derechos de esos trabajadores, los trabajadores por aplicaciones, llamemos. Sí, esas cosas que tienen que ver. ¿Qué observaron que hoy en día sucede? No, es que me parece que, igual que con el teletrabajo, la modalidad implica una ausencia de proximidad física entre el trabajador y el empleador, y por lo tanto la necesidad de proveer mecanismos que le den garantías mínimas de protección al trabajador. ¿Cuándo se remitiría ese proyecto? Yo espero que probablemente en un mes por ahí. ¿Y hay un estimado de cuánta gente trabaja en esas aplicaciones? Yo ahora de memoria no me acuerdo, pero estamos hablando de varios miles. A ver, de memoria, delivery habrá entre 3.000 y 4.000 y otro tanto, no, menos de choferes. Sí. ¿Y qué establece el proyecto de ley? ¿Qué ítems? Bueno, estamos trabajando en eso justamente, y la idea es que se garantice la exigencia de protecciones que tienen que ver con el tema del descanso, con el tema de salud y seguridad, etcétera, en esas modalidades de contratos, ¿no? Ministro, ¿cómo se llega hasta el 1 de mayo? Porque hay reclamos de salario real, más empleo, más inversión pública. Bueno, las medidas que tomamos el otro día son claras en el sentido de que buscan evitar caída del poder adquisitivo ante el empuje inflacionario, y eso debe ser valorado por los actores sociales. Yo creo que hay un esfuerzo, no solo en el sector público, sino también en el privado, de empujar a que el incremento de los precios no termine generando una caída del poder adquisitivo. Llegamos al 1 de mayo con una recuperación del empleo, notoriamente. Eso terminó de ocurrir a fines del año pasado. Tenemos una situación de empleo similar a la prepandemia y tenemos una necesidad de recuperar el salario real perdido por efecto justamente de la pandemia. Para mí son los dos componentes principales que tenemos hoy arriba de la mesa de cara al próximo domingo. ¿Los datos de empleo hoy están mejor que en 2019? En algunas cosas sí, claramente en desempleo sí. La tasa de desempleo está en el orden de lo que estaba en 2016, 2017, o sea, ya no 2019. 2019 tuvo una tasa de desempleo promedio de 8,9 y la tasa de hace 6 meses está en 7,5, o sea que estamos por debajo claramente. En otras cosas estamos igual, en la cantidad de puestos de trabajo estamos prácticamente en el nivel de la prepandemia. En seguros de paro, si tomamos solo los del seguro de paro total, es decir, los que están en su casa, que no están trabajando, estamos como 10.000 trabajadores menos que en el 2019. ¿El salario real es el gran pendiente del momento? Es el punto central, es decir, es lo que tenemos que trabajar para recuperarlo. ¿Y el PIT-CNT insiste en que se gobierna para los maya oro en esta administración? Yo creo que hay un gran error, ¿no?, al respecto. La verdad
casi que es agraviante, porque nosotros estamos haciendo medidas para los ciudadanos en general. Me parece que hay un error, suena lindo hablar, decirlo así, pero la verdad no es esa. La verdad es que justamente hay menos informales y eso es más protecciones para los trabajadores. Hay preocupación por los más débiles, las medidas que tomamos a fines del año pasado sobre los trabajadores rurales, justamente los que tienen más dificultades han sido positivas. Las señales que ahora estamos dando para incorporar aumentos adelantados son importantes. Y el salario mínimo nacional, del que el PIT-CNT ha reclamado un nuevo aumento, el salario mínimo nacional ha aumentado desde que está este gobierno las 2 veces por encima de la inflación. Por encima de la inflación, o sea que no ha habido caída del poder adquisitivo del salario mínimo, que por otra parte para los trabajadores formales no es un indicador porque todos los trabajadores formales tienen acuerdos con laudos por encima del mínimo, ¿no? ¿Va a ir al acto del PIT-CNT domingo? Voy a ir, sí. Sí, porque a mí me parece que tenemos que escuchar, por supuesto que tenemos grandes, enormes diferencias, con más razón hay que ir a escuchar. Cuando me invitan las cámaras empresariales a eventos voy, cuando le toca al movimiento sindical, yo siento que tengo que estar ahí. ¿Hay un conflicto en el sector lácteo con los distribuidores? ¿Hay riesgo de que vayan 400 personas al seguro? Bueno, estamos trabajando fuertemente para resolver el Consejo de Salarios del sector lácteo y eso es lo que puede evitar ese efecto, que es un efecto indirecto. Es decir, en la medida que hay problemas en la industria láctea, lo que genera es que empieza a haber dificultades en el transporte lácteo y por lo tanto ahí hay empresas que son que de alguna forma dependen de la fluidez con que se distribuya los productos lácteos, que empiezan a tener dificultades para sostener el empleo, ¿no? ¿Cuándo hay reunión? Hubo ayer, hay propuestas arriba de la mesa que se están intercambiando. Tengo entendido que la próxima reunión formal es el lunes. Entre tanto, como siempre, ocurre lo que tiene que ocurrir, que es que hay que buscar de manera informal mecanismos de acercamiento. ¿Pero hay un riesgo real de que vayan a seguro de desempleo esas 400 personas? Es que yo creo que si el sector lácteo resuelve el acuerdo, evidentemente eso va a reactivar enseguida el funcionamiento normal y evitaría ese resultado. ¿Hay posibilidad de laudar ahí del Ministerio? Nosotros estamos buscando un entendimiento y yo te diría que, bueno, que hasta que no está, pero hay avances, ¿no?